Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Recuerda suscribirte para no perderte los 2 episodios de suspense, crónica negra o misterio que subimos cada semana, y escribe tu comentario para ser tú quien decida el contenido del siguiente programa. También puedes apoyar al canal para disfrutar de adelantos exclusivos y contenidos extra, pero sobre todo no olvides darle al icono del corazón para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu colaboración. El crimen de Táliga. Inspirado en hechos reales. Capítulo 1. Antes de comenzar esta serie, queremos indicar que parte de la información recopilada para su elaboración ha sido tomada del programa El crimen de los horrores, realizado por el podcast La Posada del Cuervo. Si no lo has escuchado todavía, te aconsejamos que vayas a su canal para echar un vistazo a la que consideramos que es la mejor narración de los hechos publicada hasta la fecha. Agradecer a Eva por la sugerencia del caso y desearos que disfrutéis del programa. En un desconocido pueblo situado ligeramente al norte del Guadiana, un niño de algo menos de 11 años chapoteaba alegremente en los charcos que formaban los arroyos a su paso. Se llamaba Manuel Martínez Gómez, aunque todos le conocían como Manolito. Aquel crío permanecía absorto ignorando las horas y sintiendo cómo el agua fría le mojaba los pies a través de sus desgastadas botas. Una sonrisa amplia y despreocupada iluminaba su rostro. Su piel, ligeramente tostada por el sol del verano que había quedado atrás, reflejaba el contraste de sus ojos oscuros, atentos a cada pequeño detalle. Las piedras que rodaban corriente abajo, las hojas secas que flotaban en el agua, o la forma en que la tierra se volvía fango bajo sus pies. Aunque su constitución mostraba señales de un crecimiento robusto, aún guardaba la delgadez propia de la niñez, con extremidades que parecían crecer más rápido de lo que su cuerpo lograba entender. Se trataba de un niño ciertamente especial, del que comenzaba a sospecharse que padecía una deficiencia mental. Siendo comienzos de los 70, escaseaban los medios para su diagnóstico. El ocaso estaba próximo, y habiendo casi concluido el mes de septiembre, comenzaba a refrescar muy poco después de haber atardecido. Con la brisa vespertina que anunciaba la llegada del otoño, Manuel levantó la cabeza y aspiró el aire fresco, sintiendo cómo el frío se colaba por el cuello de su camisa de algodón. En la lejanía, del todo inaudible, intuía la llamada de sus padres, que le tenían terminantemente prohibido andar por ahí pasadas las 7. Temiendo una buena regañina, dejó lo que estaba haciendo y se puso a trotar de vuelta a casa. No quedaba muy lejos: bordear un riachuelo, cruzar un par de puentes, subir una colina y caminar sendero abajo durante poco más de 1 kilómetro. Los últimos rayos de un sol ya oculto pintaban las nubes en tonos anaranjados y rosas cuando, lamentablemente, un bulto en la cuneta captó su atención. Manolito se acercó despacio, con cierta intriga. Al encontrarse en un tramo sin farolas, costaba distinguir en qué consistía y, sin embargo, comenzó a notar una sensación inusualmente poderosa. Una extraña mezcla entre curiosidad, ilusión y poder que ni siquiera él había experimentado anteriormente. Conforme se aproximaba, tomaba presencia un olor hediondo que, paradójicamente, estimulaba todavía más a aquel muchacho. Por alguna razón, sintió gratitud al observar de qué se trataba. Era el cadáver de un pobre animal, un pequeño cervatillo concretamente. A juzgar por el sin Dios de la escena,
habría sido atacado por un jabalí. Tenía múltiples heridas y un corte profundo en el vientre, cuya amplitud había provocado que se desparramaran las vísceras de la pobre criatura. La sangrienta imagen caló en lo más hondo de Manuel, provocando en él una suerte de sensaciones que no cabría esperar en un niño de su edad. Lo que aconteció tras ello supondría un antes y un después, tanto en la vida de su familia como en la de otras muchas que se cruzarían en su camino. Por alguna razón, el muchacho decidió llevar consigo aquel cervatillo, que conviene indicar que estaba lleno de gusanos. Primero, lo arrastró cogiéndolo de una pata, pero el pedregoso camino hacía que esos 5 kilos de carne muerta pesasen más de lo previsto. Por ello, decidió hacer uso de su cinturón para amarrarlo a su espalda con firmeza. La situación era dantesca. Los intestinos de la criatura rozaban el suelo y un reguero sanguinolento recorría las piernas del muchacho, tiñendo de un rojo intenso las huellas que dejaba en su trayecto. Llegó a casa recién entrada la noche, con sus padres disgustados por su ausencia, con los brazos en jarras. Sin embargo, su tardanza fue lo de menos. En cuanto su madre le vio, soltó un grito, pero peor fue la reacción de su padre. Era un hombre recio y chapado a la antigua, sin mucha tolerancia al cambio ni a los imprevistos, y con una mano de hierro que a menudo reemplazaba a su empatía. Estaba presenciando cómo su hijo regresaba empapado de sangre, con un cadáver destripado a la espalda y una sonrisa de oreja a oreja. Presa de la ira y con una incomprensión total de lo sucedido, cortó el cinturón de Manuel y lanzó el cervatillo con fuerza hacia un matorral. Tomó del brazo a Manolito y lo llevó, casi a rastras, a la fuente de la plaza. De ningún modo iba a permitirle ensuciar su hogar. Necesitaba limpiar aquella sangre cuanto antes y aleccionar al muchacho. Una vez ahí, tomó de los hombros a su hijo y lo sumergió repetidas veces, ignorando los lamentos del chico. El agua de la fuente se tiñó de rojo. En un momento dado, a modo de castigo físico, abofeteó con rabia la cara de Manuel, ante la atenta mirada de un puñado de testigos que presenciaba la escena con temor. Desde fuera, pareciera que un hombre malvado pretendía ahogar al chico, y la sangre no ayudaba en absoluto. Decidió incorporarse y dirigirse al público para dar explicaciones. Perdonad, vecinos, se trata de un malentendido. El chaval está desquiciado. Ya sabéis que es un poco subnormal, pero esta vez se ha pasado de la raya. Sus palabras no sirvieron de nada en absoluto. No era el primero ni el último en el pueblo que levantaba la mano a su familia, pero los presentes habían interpretado la situación como un intento de homicidio. Incluso en lo más profundo de la España rural de comienzos de los 70 había límites que no debían cruzarse. Los hechos posteriores sucedieron con rapidez. La reprimenda de los vecinos al padre del muchacho fue creciendo hasta convertirse en una acalorada discusión con los testigos que culminó con un empujón y un par de amenazas. Tomó al crío de la muñeca y corrió a toda prisa huyendo de una horda de lugareños indignados con sed de justicia. Unos imploraban que se detuviera y otros alertaban a familiares y amigos para que se unieran al grupo. Incluso, con sus ojos enrojecidos por el llanto, Manolito vio algunas navajas y objetos punzantes entre la muchedumbre. Su padre lo cogió de manos y pies y lo cargó como si de un cordero se tratara, y con mucho esfuerzo logró escabullirse y llegar a casa sano y salvo, aunque ya era demasiado tarde. Mientras los padres de Manuel hacían las maletas a toda prisa, una serie de luminarias y ruidos frente a la verja de su morada le llevó a mirar con temor a través de la ventana de la cocina.
Entonces sintió el verdadero terror. Presenció una imagen que se incrustaría en lo más profundo de su mente, sirviéndole de recordatorio sobre por qué jamás podría volver a su hogar. Los vecinos, exaltados y con los ojos inyectados en sangre, habían rodeado la entrada principal de su casa. Portaban antorchas, rifles de caza y herramientas de arado. La situación se hizo más insostenible cuando comenzaron a escucharse disparos al aire. Acusaban al patriarca de borracho y violento, vociferando groserías y exigiendo su cabeza. Manolito por fin comprendió lo que el pueblo había decidido. Estaban a punto de asesinar a su padre. El crimen de Táliga. Inspirado en hechos reales. Capítulo 2. Aunque sentía un disgusto inmenso por sus actos, en el fondo le aterraba la idea de que le dieran caza. Este, por su parte, se veía visiblemente asustado y arrepentido, pero no parecía que aquello fuera a salvar su pellejo. Del mismo modo, rechazaba la idea de acudir a la policía. Conocía bien el peso que tendría una versión avalada por tantos testigos, y por otro lado, su relación con las autoridades era francamente desalentadora. Tras alistar un equipaje improvisado, la madre vistió a Manuel con ropa seca mientras se lamentaba por lo sucedido, ya que amaba a su hijo incondicionalmente. El joven muchacho, hambriento por no haber cenado y con el desasosiego en el cuerpo, tenía la sensación de haber hecho algo horrible, aunque no estaba seguro de qué se trataba. Cogieron todo lo que consideraron que podrían necesitar durante las próximas semanas, sin olvidar algunos recuerdos y objetos de valor. Pidieron ayuda a José Luis, el panadero del pueblo, un viejo amigo de la infancia. Este, no sin hacer preguntas, accedió a llevarles en sus 600 sin un destino cierto. Condujeron hacia el oeste por la recién construida autovía de Extremadura y poco antes de llegar a Badajoz decidieron continuar hacia el sur. Aunque la tensión era inmensa, José Luis logró suavizar la situación quitando hierro al asunto. Si bien es cierto que estaba ya cansado y quería regresar, sentía algo de miedo por la reacción que pudiera tener el padre de Manuel. Tras más de una hora de silencio incómodo, este decidió pronunciarse. Ya estamos llegando a bancarrota. Puedes dejarnos por aquí. Buscaremos un hostal y ya nos apañaremos mañana. José Luis desconocía cuál era la intención de aquel hombre. Probablemente ninguna en concreto, y simplemente improvisaba una huida mal pensada. Según su punto de vista no había para tanto, pero decidió tomarle la palabra para volver a casa cuanto antes, ya que le esperaba un largo camino de regreso. Al llegar al pueblo, buscó el primer hostal como le había indicado y se hizo a un lado para que pudiera bajarse la familia. Fue tras ese hecho cuando de repente un vehículo sin faros apareció de la nada, con la velocidad propia de quien sigue conduciendo por la vía nacional, impactando violentamente contra el pequeño 600 del panadero, terminando con su vida en el acto. Los ojos de Manuel, abiertos como platos,
se clavaron en el rostro inerte de aquel hombre, despertando de nuevo aquella mezcla de júbilo y placer que presagiaba el desarrollo de una macabra locura que consternaría a aquellos que, sin saberlo, estaban a punto de cruzarse en su camino. La esquizofrenia paranoide es una subcategoría de la esquizofrenia, una enfermedad influenciada por múltiples factores de los que ni siquiera a día de hoy se tiene plena comprensión. Entre ellos están la genética, los desequilibrios neuroquímicos, las alteraciones cerebrales o del desarrollo, y por último, los factores ambientales y sociales. En este sentido, dentro de la escasa información publicada sobre la familia de Manuel, no parecen existir antecedentes de trastornos mentales similares, ni tampoco consta que hubiera complicaciones en el parto. Aunque no sería descabellado pensar que el cerebro del muchacho presentase ya desde su nacimiento alteraciones naturales, dado que son muchos los que aseguran que padece de retraso cognitivo, existen dos elementos que también conviene considerar. Primero, la existencia de ciertos testimonios y reportes verbales de un maltrato físico por parte de su padre. Aunque no existe evidencia pública de ello, algunos vecinos o conocidos de su entorno lo afirmaron en su día. En segundo lugar, representado con el accidente del panadero, no puede descartarse que Manuel experimentara una o varias situaciones de alto impacto y estrés que causaran un perjuicio irreversible en su salud mental. Poco se sabe de lo ocurrido en la década posterior al accidente, aunque se tiene conocimiento de que huyeron de bancarrota hacia el oeste, llegando por casualidad al pequeño municipio de Táliga. Con 10 veces menos habitantes que su lugar de origen y ciertamente alejado de la mano de Dios, decidieron rehacer su vida ahí mismo. Fueron acogidos con los brazos abiertos, por lo que no les resultó difícil integrarse, comenzar de cero y entablar relaciones con los lugareños. Había pasado aproximadamente una década cuando, a comienzos de los 80, Manolito alcanzó la mayoría de edad, lo que le obligó a realizar el servicio militar. Desde el inicio, sus compañeros y superiores advirtieron comportamientos extraños en él, aunque sus padres se habían esforzado por informarles previamente sobre su condición intelectual. A pesar de no existir ningún diagnóstico todavía, sirvió para que relajasen la dureza con él. Tras unos meses de la disciplina y exigencia propias de la mili, Manuel logró obtener un permiso que quiso aprovechar para ir a visitar a una muchacha. Era prima de un compañero del colegio y se habían conocido poco antes de ingresar, en las piscinas públicas de un pueblo cercano a Táliga. Manolito estaba tan ilusionado como nervioso, ya que apenas se habían cruzado un par de veces y la chica sabía de él poco más que su nombre. Le había escrito una apasionada carta de amor, con la dedicación que permite el tiempo libre del calabozo, en el que pasaba más tiempo por culpa de sus despistes que por mal comportamiento. Quedaron en el viejo mesón de la plaza del pueblo, con el pretexto de entregarle un importante paquete para su primo. Llegado el momento de la ansiada cita, Manuel entró en el restaurante con las piernas temblorosas. La esperó pacientemente en una de las mesas del establecimiento hasta que, con bastante puntualidad, la vio aguardar en la puerta a través de la ventana. Sin pensarlo dos veces, acudió a su encuentro con la carta en el bolsillo. Antes siquiera de saludarla, sacó el arrugado papel y, con las manos sudadas,
comenzó a recitar los torpes versos que le había dedicado ante la atenta y despectiva mirada de la joven. Su cara era todo un poema. El gesto de su rostro describía una mezcla de vergüenza ajena, incomodidad y disimulo. Manolito se puso tan nervioso que comenzó a tartamudear y, sin saber cómo gestionar sus emociones, intentó robarle un beso a modo de salto al vacío. Desgraciadamente para ambos, no fue correspondido. En ese momento, una explosión repentina de rabia, ira y locura se apoderó de él, llevándole a dirigir su frustración contra ella. La pobre chica no tuvo tiempo de huir cuando Manuel, lleno de cólera, la agarró fuertemente de la garganta. La situación captó la atención de los transeúntes del lugar, que vieron cómo el joven vestido de militar arrastraba del cuello a la muchacha, llegando a recorrer cientos de metros, según el testimonio de varios testigos. La mirada enajenada de Manolito era completamente aterradora. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban un estado mental de total ausencia. La locura había cedido el mando a las compulsiones más violentas que pudieran imaginarse. Aquella inocente muchacha estaba a punto de morir asfixiada. Gracias por escuchar Leyendas Oscuras. Si te ha gustado el episodio, déjanos un like y aporta tu idea para el siguiente programa. En caso contrario, agradecemos que comentes en qué podemos mejorar. No olvides que puedes apoyarnos para disfrutar del contenido exclusivo, aunque seguiremos publicando gratuitamente tus episodios de cada semana. Un saludo y hasta pronto.